La Trinidad es como el agua. Puede estar en tres estados: líquido, sólido y gaseoso, pero sigue siendo la misma cosa en cada uno de estos estados. La Trinidad es como un hombre, que puede ser padre, hijo y esposo al mismo tiempo, manteniendo su identidad como una sola persona en cada papel. De manera similar, Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sigue siendo un solo Dios. Estas explicaciones son familiares para los miembros de la IAFCJ, así como para pastores, ministros y líderes que necesiten explicar la Trinidad sin llegar al dogma. Niegan que en Dios haya tres personas, sino que Dios es una sola persona que se manifiesta de diferentes maneras. Al usar estas analogías se caen herejías que ya fueron combatidas en los primeros siglos del cristianismo. La IAFCJ ha sido influenciada por un entorno teológico y religioso donde se valida su teología mediante el rechazo de otras creencias, especialmente la Iglesia Católica Romana. Esto lleva a una identidad teológica definida por la oposición a otras doctrinas percibidas como opuestas, por lo que se adoptan posturas que se alejan de las enseñanzas ortodoxas del cristianismo. Por ejemplo, al relacionar la doctrina de la Trinidad con la Iglesia Católica Romana, es rechazada tajantemente, de manera que se opta por profesar la unicidad o sabelianismo, que niega la existencia de tres personas en la Trinidad y sostiene que Dios se manifiesta de diferentes maneras en diferentes épocas. Esto hace que también se acerquen a otras doctrinas heréticas como el nestorianismo, al separar excesivamente la naturaleza divina y humana de Jesucristo para explicar ciertos pasajes del Nuevo Testamento. Al rechazar un legado histórico del cristianismo, la Iglesia distorsiona distintos principios de la Reforma protestante. Por ejemplo, confunde la sola escritura con el soloísmo bíblico. Esto significa que el enfoque interpretativo de las escrituras no consiste en aprovechar las explicaciones de los eruditos cristianos a través de los siglos con comentarios bíblicos o manuales históricos, sino en leer los pasajes bíblicos y comentar lo que les parece a ellos o esperar que el Espíritu Santo se los revele. Si bien es comprensible que la IAFCJ busque afirmar su identidad teológica en contraposición a otros credos religiosos, es importante que este proceso no conduzca a la adopción de posiciones teológicas que se aparten de las enseñanzas fundamentales del cristianismo. La doctrina de la unicidad es esencialmente una repetición del sabelianismo. Según esta doctrina, Dios es una única persona que se manifiesta en tres modos o roles distintos, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. De ahí el término modalismo. La IAFCJ sostiene esta explicación en contraposición de la doctrina de la Trinidad, argumentando que la Trinidad no se encuentra ni se enseña en las Escrituras, a diferencia de la unicidad, que las Escrituras afirman repetidamente que Dios es uno. Para examinar esta afirmación, primero investigaremos si la idea de que Dios es una sola persona se manifiesta de diferentes maneras siempre se creyó hasta la imposición de la doctrina de la Trinidad o no. Las primeras evidencias del pensamiento modalista unicitaria se remontan al siglo II, cuando un grupo de cristianos influenciados por ideas judías y gnósticas enseñaban que el Hijo era el mismo Padre. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo, registró estas ideas que se oponían a las doctrinas apostólicas, es decir, lo que enseñaban los apóstoles y discípulos de Jesús. En su primera apología, escrita en el año 160 después de Cristo, Justino Mártir explicó: porque los que afirman que el Hijo es el Padre demostraron no haberse familiarizado con el Padre, ni saber que el Padre del universo tiene un Hijo, quien también, siendo la primera palabra de Dios engendrada, es el mismo Dios. Mientras que los gnósticos negaban la divinidad de Jesús y se adherían al monoteísmo singular de la deidad, los cristianos judaizantes mantenían el unicitarismo presente en la religión judía. Ambos grupos combinaron sus creencias para concebir al Dios del Antiguo Testamento como el solo Jesús del Nuevo Testamento. Esta fusión llevó a Basilio de Cesarea, otro padre de la Iglesia, a concluir que el unicitarismo se originó en el judaísmo. En su carta dice lo siguiente: el sabelianismo es judaísmo importado en la predicación del evangelio bajo el disfraz del cristianismo, porque si un hombre llama al Padre, Hijo y Espíritu Santo a una cosa de muchas caras, ¿qué es esto sino negar la preexistencia eterna del unigénito? Él niega también la permanencia del Señor entre los hombres de la encarnación, el descenso al infierno, la resurrección, el juicio. Él niega también las operaciones propias del Espíritu. Y aún oigo innovaciones más temerarias que las del insensato Sabelio ahora son permitidas entre ustedes. El modalismo como sistema fue originado por Praxeas a finales del siglo II en Cartago, Roma.
Tertuliano fue su principal oponente y apodó a este nuevo movimiento de praxeas como patripassianismo, derivado de las palabras en latín patern, que significa padre, y passus, del verbo sufrir. Esto haciendo referencia al sufrimiento del Padre, ya que para Praxeas el Hijo es el Padre encarnado, por lo tanto quien sufrió en la cruz del Calvario fue el Padre. En su obra Contra Praxeas, Tertuliano expresa lo siguiente: Praxeas ha sostenido que hay un solo Señor, el Todopoderoso, el Creador del mundo, de forma que a partir de esta doctrina de la unidad se puede fabricar una herejía. Dice que el Padre mismo descendió hasta la Virgen, Él mismo nació de ella, Él mismo sufrió y que en definitiva Él es el propio Jesucristo. Por esto Praxeas hizo un doble servicio para el diablo en Roma, echando la profecía e introduciendo la herejía, echando al Paráclito y crucificando al Padre. Para Tertuliano resultaba lógico afirmar que si Jesús era el Padre, entonces quien padeció y murió en la cruz del Calvario era el Padre y no el Hijo. Por otro lado, Tertuliano llegó a la conclusión de que esta doctrina era una doctrina adoptada de Valentín, un gnóstico cristiano del siglo II. Valentín sostenía que el único Dios es el Padre, y que el Hijo no era Dios, sino más bien un ser creado en el que habitó el Cristo. Cuando se combinaron las creencias de los gnósticos con las de algunos creyentes judíos, surgió por primera vez la semilla del llamado monarquianismo modalista, que postulaba la manifestación del único Dios en diferentes modos. Otro personaje influyente en la doctrina del modalismo fue Noeto. Originario de Esmirna, en lo que hoy es Turquía, fue un prominente predicador del ya llamado monarquianismo modalista. Uno de sus discípulos llevó su doctrina de Esmirna hasta Roma, donde encontró eco entre importantes líderes eclesiásticos como Ceferino y Calixto, quienes eran obispos de la iglesia de Roma. La información sobre Noeto proviene de los escritos de Hipólito, un teólogo cristiano. En sus escritos, Hipólito describe a Noeto de la siguiente manera: Noeto, siendo de nacimiento un nativo de Esmirna y un hombre adicto al parloteo temerario, así como astuto, introdujo entre nosotros esta herejía. Noeto afirmaba que hay un solo Padre y Dios del universo, y que Él hizo todas las cosas. Y este hereje también alega que el Padre no ha sido engendrado cuando no es generado, sino engendrado cuando nace de una virgen. Y los noetianos suponen que este Padre mismo se llama Hijo y viceversa. Según Hipólito, Noeto y sus hermanos se consideraban como Moisés y Aarón, y predicaban el modalismo afirmando que Cristo era el mismo Padre, y que el Padre mismo nació, sufrió y murió en la cruz. Estas creencias llevaron al presbiterio de Esmirna a expulsarlos de la iglesia junto con sus seguidores. A pesar de esta expulsión, la difusión de su doctrina no se detuvo, ya que Noeto luego estableció una escuela con el propósito de contrarrestar la doctrina ortodoxa y promover el modalismo. Los dos obispos de Roma, primero Ceferino y su sucesor Calixto, quienes habían sido instruidos por Noeto en su doctrina modalista, encontraron resistencia por parte de otros obispos, incluido Hipólito. Fueron llevados a confesar públicamente sus errores doctrinales, pero lamentablemente después de hacerlo, se retractaron y volvieron a difundir su herejía. Hipólito documenta este episodio de la siguiente manera: Nunca, en ningún momento, sin embargo, hemos sido culpables de colusión con ellos, pero con frecuencia les hemos ofrecido oposición, y los hemos refutado, y los hemos forzado de mala gana a reconocer la verdad. Y ellos, avergonzados y constreñidos por la verdad, han confesado sus errores durante un corto periodo de tiempo, pero después de un momento se revuelcan una vez más en el mismo fango. Hipólito dice que esos mismos días Calixto adoctrinó a Sabelio en esta herejía modalista por medio del discípulo de Noeto llamado Cleómenes, negando su fe ortodoxa, a pesar de que Hipólito trató de corregirlo. Pero Calixto pervirtió al propio Sabelio, y esto también aunque tenía la capacidad de rectificar este error herético, porque en cualquier momento durante nuestra amonestación, Sabelio no manifestó obstinación, pero mientras él continuaba solo con Calixto, este mismo Calixto lo obligó a recaer en el sistema de Cleómenes. El teólogo alemán Philipp Schaff constata estos datos históricos. Él dice de Sabelio lo siguiente: probablemente era un libio de Pentápolis, pasó algún tiempo en Roma a principios del siglo III y Calixto lo ganó por primera vez al patripassianismo, pero cuando éste se convirtió en obispo, Sabelio fue excomulgado. El hecho anterior es dudoso. Su doctrina se extendió en Roma y también en la Pentápolis en Egipto especialmente. Dionisio, obispo de Alejandría, lo excomulgó en el año 260 o 261 en un concilio de esa ciudad. La retractación de Calixto respecto a sus creencias modalistas fue falsa, ya que su objetivo era eliminar cualquier competencia
y de esta manera difundir él solo la doctrina unitaria en Roma. Para lograrlo, abrió una escuela dedicada al unitarismo con el fin de adoctrinar a otros obispos. Una razón de la popularidad del modalismo en Roma fue explicada por el mismo Hipólito. Según él, Calixto permitía el pecado y abogaba el recasamiento en los ministros, razón por la cual muchos de los obispos que creían en su doctrina y eran recasados continuaron en el obispado. Después de ser expulsado de Roma, Sabelio se trasladó a Ptolemaida, una ciudad de Libia, al norte de África, donde propagó el sabelianismo. Dado que este país estaba cerca de Egipto, el primer registro conocido del sabelianismo como sistema fue escrito por Dionisio el Grande, también conocido como el patriarca de la Iglesia de Alejandría. Según Philip Schaff, las doctrinas de Sabelio mantenían el mismo principio modalista, pero eran más sofisticadas que las de sus predecesores, Praxeas, Noeto y Calixto, ya que Sabelio enseñaba un modalismo secuencial. Esta doctrina postulaba que Dios no actuaba simultáneamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino sucesivamente, cambiando de una función a otra según la necesidad. En otras palabras, para Sabelio, Dios era un solo ser con tres máscaras, tal como lo registró el obispo de Cesarea, Basilio el Grande. Porque incluso el mismo Sabelio, que en muchos lugares confunde la concepción, sin embargo, al afirmar que la misma hipóstasis cambió su forma para satisfacer las necesidades del momento. Sabelio rechazaba la noción de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran personas que coexistieran eternamente en un solo ser o en la naturaleza del único Dios. En su lugar, insistía en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente títulos de las manifestaciones temporales y sucesivas de la única persona de Dios. De esta manera, el sabelianismo fue promovido en el siglo III. Un teólogo de la Iglesia Latina de aquel entonces, Novaciano, en su tratado Santísima Trinidad, escrito en el año 250 después de Cristo, condenó la doctrina de Sabelio. La herejía sacrílega de Sabelio se encarna, puesto que Cristo es creído que no es el Hijo sino el Padre, ya que para ellos Él es afirmado ser en exactitud un simple hombre en una nueva forma. Para ellos de nuevo Cristo es probado ser Dios el Padre Todopoderoso. Además de ser condenado por los teólogos y padres de la Iglesia mencionados, Sabelio fue rechazado en los lugares donde propagó sus ideas, tanto en Asia como en Roma y en el norte de África. A finales del siglo III, su avivamiento modalista se extinguió, principalmente debido a la oposición de los obispos y maestros trinitarios. Sin embargo, la idea modalista de que el Hijo de Dios no es coeterno ni coesencial con el Padre persistió entre muchos herejes, siendo esta misma doctrina la que Arrio enseñó acerca del Hijo, aunque desde una perspectiva diferente. Hay múltiples razones por las cuales la IAFCJ rechaza la doctrina de la Trinidad. Como se mencionó anteriormente, esta postura se fundamenta en el entorno en el que fueron criados, donde la Iglesia Católica Romana es vista como el principal enemigo y cualquier enseñanza asociada a ella es rechazada de manera categórica. Esta actitud obstinada lleva a la Iglesia a adoptar herejías que ya fueron condenadas en el pasado. Tanto pastores, ministros, líderes y miembros de la IAFCJ sostienen que la doctrina de la Trinidad es un desarrollo teológico y filosófico influenciado por las filosofías helenísticas, lo que les lleva a considerarla falsa por esta razón. Veamos por ejemplo el número La Unicidad de Dios de la revista El Exégeta, órgano oficial de la IAFCJ del año 1993. Jonathan López L. hace la siguiente afirmación. La doctrina trinitaria fue producto de la tradición de los hombres o un acuerdo influenciado por el paganismo y pluralismo de los dioses que imperaba en la Iglesia romana en el año 325 después de Cristo. Antes de esta fecha, ninguno de los apóstoles predicó o enseñó que Dios es uno en esencia, pero subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se necesita repetir todo lo mencionado anteriormente, ya que se ha observado que muchos padres de la Iglesia y discípulos de los apóstoles condenaron el sabelianismo, el arrianismo y otras herejías que contradecían las creencias del cristianismo mucho antes del año 325, en el que se llevó a cabo el Concilio de Nicea, donde se reconoció la necesidad de sistematizar lo que la Iglesia creía debido a numerosas herejías que habían enfrentado y seguían enfrentando. Manuel J. Gagiola, teólogo de la IAFCJ, cuya familia ha tenido el monopolio del conocimiento dentro de la Iglesia, en su tesis La serpiente y la paloma sostiene lo siguiente. Los que traten de defender la Trinidad como doctrina bíblica se encontrarán que es más bien un sistema filosófico que surge como mucho tiempo después de los apóstoles en un ambiente cultural específico, el griego.
Si el problema radica en la influencia de la filosofía griega en la teología a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, los unicitarios se enfrentan a un gran dilema, ya que la Biblia utiliza numerosos términos propios de la filosofía griega. En primer lugar, es importante destacar que el apóstol Pablo era un judío helenizado, es decir, aunque nacido y criado en la tradición judía, estaba inmerso en la cultura y la lengua griega debido a su ciudadanía romana y su educación. En sus cartas, Pablo emplea la filosofía griega para comunicar y contextualizar su mensaje cristiano para audiencias grecorromanas. Utiliza términos, metáforas y citas de filósofos y poetas griegos para explicar conceptos teológicos complejos. Por ejemplo, en su carta a los Colosenses describe a Cristo como la imagen del Dios invisible, una noción que refleja la filosofía platónica de las ideas perfectas. Platón creía que existen dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. El mundo de las ideas es eterno, perfecto e inmutable. Contiene las ideas puras de todas las cosas. Y el mundo de las apariencias es temporal, cambiante e imperfecto, donde la realidad física no es más que la copia imperfecta de las ideas perfectas. Aunque el libro de los Hechos no fue escrito por Pablo, en el capítulo 17 se hace referencia a un altar dedicado al Dios no conocido encontrado en Atenas. Pablo utiliza este concepto como punto de partida para introducirles al Dios verdadero que ellos no conocían, lo que implica una crítica sutil a la multiplicidad de dioses en la religión griega y ofrece una alternativa en el mensaje cristiano. De esta manera, Pablo adapta su mensaje a la audiencia griega utilizando términos y conceptos familiares para ellos. Además, en el Evangelio de Juan se emplea la palabra griega logos para referirse a Cristo, lo que sugiere una influencia griega en la teología y la presentación de Jesús como el principio divino y la encarnación de la sabiduría divina. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En la filosofía griega, especialmente en la tradición estoica y neoplatónica, el logos era concebido como la fuerza racional que gobierna el cosmos y que imparte orden y significado al universo. Para los estoicos, el logos era la razón divina que permea todas las cosas y que determina su curso. En la tradición platónica, el logos era la idea divina o forma abstracta que estaba detrás de todas las manifestaciones concretas en el mundo material. Cuando el evangelista Juan emplea el término logos para describir a Jesucristo en el prólogo de su evangelio, está adoptando y adaptando este concepto filosófico griego para expresar la identidad y la naturaleza de Cristo de una manera que sería comprensible para su audiencia, debido a que el evangelio de Juan es el más tardío en escribirse. A más tardar en el año 90 después de Cristo, se ve claramente la influencia griega en él. Estos y numerosos ejemplos se pueden encontrar en la Biblia que demuestran cómo la filosofía griega influye en el pensamiento, no solo de los padres de la iglesia posteriores a los apóstoles, sino también en los mismos apóstoles. La helenización del cristianismo ya ocurría desde la época de los apóstoles, como se pudo ver anteriormente. Diferentes términos y enseñanzas que se pueden encontrar en la Biblia contienen filosofía griega. Esta influencia no implica que debamos rechazarla por una simple y sencilla razón. La iglesia como cuerpo de Cristo no es solo los apóstoles. Los actuales unicitarios de la IAFCJ continúan afirmando la misma tesis de los antiguos modalistas. Volviendo a Juan 1:1, para ellos el logos o la palabra no es una persona, sino un concepto o expresión que Dios tenía antes de la creación. Continuando con el mismo número del exégeta, se hace la siguiente afirmación. El tercer argumento del uso distintivo del logos para ubicar a Jesús como segunda persona de la Trinidad ignora que en el Antiguo Testamento la voz de Dios que escucharon los patriarcas y los profetas era simplemente la palabra. Luego el apóstol Juan, al escribir su evangelio, dice: en el principio era el verbo, o sea, la palabra, la voz que escucharon los patriarcas y profetas, y esa palabra o voz era con Dios. Pero qué interesante, el mismo Juan dice: y aquel verbo o palabra fue hecho carne. Por lo tanto, no hay segunda persona de la divinidad, sino el supremo y eterno Jehová Jesucristo, el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos de los siglos. Evidentemente, esto es una mala interpretación bíblica. El mismo texto de Juan 1:1, en sus tres afirmaciones, revela que la palabra no era un concepto o expresión de Dios,
sino una persona que existía con el Padre desde antes de la creación. Veamos el siguiente análisis del texto. En el principio era la palabra, es decir, el Logos, y la palabra era con Dios, Theón, y la palabra era Dios, Theos. La primera afirmación enseña que antes del comienzo del tiempo de toda la creación, es decir, en el principio, ya estaba en existencia el Logos, ya existía desde siempre sin ningún principio. La palabra no vino a la existencia en el comienzo de todo, sino que siempre había existido. La segunda afirmación dice que el Logos no estaba solo, y la palabra era con Dios. La palabra con denota que estaba en compañía de alguien. Es la misma proposición que usa Pablo, por ejemplo, para describir la compañía eterna que tendrá el cristiano en la eternidad futura. Así que nos mantenemos confiados y preferimos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. La palabra no era un concepto o expresión como se sostiene, sino una persona que en la eternidad pasada, antes de la creación, estaba en compañía del Padre. Veamos por ejemplo el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio de Juan. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. En el Antiguo Testamento se afirma que Dios no compartirá su gloria con otro. Por lo tanto, cuando Jesús reclama compartir la gloria con el Padre, se está mostrando que Él es divino. Los judíos de la época de Jesús tenían una forma de pensar que les ayudaba a entender esta afirmación. Los lectores judeocristianos del Evangelio de Juan probablemente entendieron la identidad de Jesús de manera similar. La lectura natural del texto sugiere que Jesús está implicando que existía antes de encarnarse, pero no está afirmando ser el Padre. Por el contrario, se destaca una clara distinción entre ambos. Jesús, como el Hijo, solicita al Padre que lo glorifique en su presencia con la misma gloria que tenía con Él. En la segunda afirmación notamos que la palabra griega para Dios es diferente a la de la tercera afirmación, aunque se traduce de la misma manera. Mientras que la palabra Theón destaca la relación entre el Verbo y el Padre, la palabra Theos enfatiza la naturaleza del Verbo. El Verbo es Dios, es decir, es divino, de la misma naturaleza que el Padre, pero distinto a Él. Históricamente, los padres de la Iglesia también identificaron al Hijo como distinto del Padre. Como se mencionó anteriormente, la Iglesia como cuerpo de Cristo no es solo los discípulos de Jesús. Estos discípulos dejaron a otros discípulos, quienes a su vez dejaron a otros que resguardaban las doctrinas de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Juan discipuló a Policarpo y Policarpo discipuló a Ireneo. Ireneo es reconocido principalmente por su obra contra las herejías, una de las primeras y más importantes obras de teología cristiana. En este texto, Ireneo aborda varias enseñanzas que fueron consideradas heréticas en su tiempo, destacando especialmente el gnosticismo. Esta corriente de pensamiento combina elementos del cristianismo con ideas filosóficas y religiosas de origen persa, egipcio y griego. En esta obra, en su apartado Preexistencia del Verbo y la Encarnación, dice lo siguiente: hemos demostrado, pues, con toda evidencia, que el Verbo existente ante Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas, y que siempre ha estado presente al género humano, este mismo en los últimos tiempos, en el momento decidido por el Padre, se unió a su criatura y se hizo hombre pasible. Con ello se refuta todo ataque de quienes argumentan: luego, si nació en el tiempo, Cristo no existía, pues ya probamos que el Hijo de Dios no empezó a existir entonces, sino que siempre ante el Padre. En la cita de Ireneo sostiene que el Verbo, el Hijo, quien siempre ha existido ante Dios, es decir, en la presencia del Padre, se unió a su creación en los últimos tiempos al encarnarse y hacerse hombre. Esta unión específica tuvo lugar en un momento determinado por el Padre. Ireneo argumenta que aunque la encarnación de Cristo ocurrió en un punto específico en el tiempo, esto no implica que el Hijo de Dios comenzara a existir en ese momento. Por el contrario, el Hijo ha existido eternamente ante el Padre como una persona distinta. ¿Qué significa esto? Ireneo ya concebía una pluralidad de personas en Dios al distinguir entre el Hijo y el Padre. Menciona que el Hijo ya existía y no comenzó a existir en la encarnación. Esta idea surge como respuesta del gnosticismo de su época. En la teología histórica se registra una carta de un tal Diogneto. La autoría y datación es objeto de debate. Algunos dicen que es una carta escrita por un discípulo del apóstol Juan, otros creen que es escrita por Cuadrato, obispo de la iglesia de Atenas, y la datación oscila entre el 112 y el 144 después de Cristo. Titulado Matete, está dirigida a un tal Diogneto, probablemente un pagano que estaba interesado en el evangelio.
En ella se cita 1 Timoteo 3:16 para decir que el Hijo o el Verbo fue la persona que se manifestó en carne, pero como una persona distinta del Padre. Habiendo sido discípulo de los apóstoles, me he convertido en un maestro de los gentiles. Yo ministro las cosas entregadas a mí, a los que son discípulos dignos de la verdad. La palabra, siendo manifestada, les ha revelado, hablando claramente a ellos, conversando con los discípulos, quienes siendo estimados fieles por él, adquirieron un conocimiento de los misterios del Padre, por lo cual el Padre envió la palabra para que pudiese ser manifestado al mundo. Y él, siendo despreciado por el pueblo de los judíos, cuando fue predicado por los apóstoles, creído por los gentiles. Este es él, quien fue desde el principio, que apareció como si fuera nuevo y fue encontrado viejo. Este es aquel, siendo eterno, hoy se llama Hijo, a través del cual la iglesia se enriquece y la gracia ampliamente difundida aumenta en los santos. Volvamos a Hipólito de Roma, quien a su tratado contra Noeto afirma lo siguiente: Vean, hermanos, qué dogma temerario y audaz ha introducido cuando dicen sin vergüenza: el Padre es Cristo mismo, Él mismo es el Hijo, Él mismo nació, Él mismo sufrió, Él mismo se resucitó. Pero no es así. Las Escrituras hablan de lo que es correcto, pero Noeto es de una mente diferente a ellas. Sin embargo, aunque Noeto no entiende la verdad, las Escrituras no deben ser repudiadas de inmediato. Porque, ¿quién no dirá que hay un solo Dios? Sin embargo, por esta razón no negará la economía, es decir, el número y la disposición de las personas de la Trinidad. Tertuliano escribió sobre la falsa acusación hacia los padres de la Iglesia que profesaba la fe cristiana en su tratado contra Praxeas, donde se les acusa de adorar y predicar a más de un solo Dios. Ellos nos están acusando constantemente de que somos predicadores de 2 y 3 dioses, mientras se toman a sí mismos el crédito preeminente de ser los adoradores del único Dios, como si la propia unicidad en sí, con deducciones irracionales, no produjera herejía, y la Trinidad racionalmente considerada no constituyera la verdad. Nosotros, dicen ellos, sostenemos la monarquía o gobierno del único Dios. Y así como estas, existen muchas más citas de los padres de la Iglesia mucho antes del Concilio de Nicea, donde la Iglesia ya creía en una distinción entre las personas en Dios. Y no solo los padres de la Iglesia, sino también los autores del Nuevo Testamento tuvieron que enfrentarse a la problemática de explicar y entender cómo Jesús, siendo completamente humano, también era de la misma naturaleza que el Padre, es decir, divino. Aunque es muy improbable que Pablo haya escrito la carta a los hebreos, probablemente escrita por Silas o Apolos debido a su complejidad retórica del griego en el que fue escrita, podemos encontrar en el primer capítulo la mejor explicación que podemos hallar en las Escrituras en cuanto a las diferencias de las personas en Dios. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Los primeros 4 versículos nos muestran algo muy importante. La revelación de Dios es gradual. Él la dio a lo largo del tiempo en diferentes lugares y distintas ocasiones. Estos fragmentos de revelación divina tienen el efecto gradual de aumentar nuestro entendimiento de Él con el paso del tiempo en el que habló. Pero esta revelación progresiva no va de lo falso a lo verdadero, sino de lo más simple a lo más complejo. En otras palabras, a medida que recibimos más revelación, tenemos la oportunidad de conocer a Dios mejor y alcanzar un mayor crecimiento espiritual. Él la dio a través de visiones, sueños, momentos de éxtasis, experiencias de traslación, mediante ángeles e incluso de forma directa. Después de los tiempos en los que Dios habló a través de los profetas, llegó el momento presente, definido aquí como en estos días finales. En tiempos antiguos, Dios hablaba a través de los profetas y de ellos sus mensajes llegaban al resto de las personas. Ahora, a través de la obra de la cruz, somos los creyentes y la humanidad en general a quienes Dios se dirige de manera definitiva y completa. Es importante comprender el texto de manera adecuada, entendiendo que Dios no solo habló a través del Hijo, sino que habló de forma definitiva en el mismo Hijo. El mensaje absoluto de Dios se expresó a través de un hombre llamado Jesús,
pero no se limita a la palabra solamente, sino que se manifiesta en la palabra que vino a los hombres mediante la encarnación del Hijo de Dios. Siendo el Logos, Jesús expresa completamente a Dios. Por esta razón resulta difícil encontrar la distinción entre las personas de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ya que los patriarcas, profetas y personas de esa época no tenían una comprensión completa de Dios. Sin embargo, al tener a Cristo podemos ver que Dios se ha manifestado de manera plena y total. En Él podemos observar que hay tres personas que son completamente Dios. Esto explica por qué los judíos rechazan la idea de la Trinidad. Al no aceptar a Jesús como el Mesías, rechazan la revelación completa de Dios. Cuando el autor afirma que Dios realiza todas las cosas a través del Hijo, está resaltando la grandeza divina del revelador, que es parte de su propia deidad. Jesús es Dios porque participa en la creación de todas las cosas, reflejando la naturaleza común a las tres personas divinas en Dios. Esta acción no implica subordinación ni inferioridad del Hijo respecto al Padre, sino que muestra la capacidad creativa que comparten. Es importante comprender que en la divinidad hay una clara distinción entre las personas divinas. El Padre no es el Hijo y viceversa, pero comparten la misma esencia divina. Jesús, al ser Dios encarnado, comparten todas las características divinas. Sin embargo, esto no significa que haya confusión entre las personas divinas, ya que cada una tiene sus atributos personales distintivos. También se observa que Jesús no solamente es diferente a la persona del Padre, sino que también es distinto al Espíritu Santo. En Juan 14:16, Jesús hace una promesa a sus discípulos de que rogará al Padre para que les envíe otro consolador. La palabra consolador aquí en griego es paráclito, que puede significar consolador, abogado o ayudante. Por lo tanto, podemos inferir que Jesús es el paráclito que los apóstoles y otros discípulos conocieron en persona, pero debido a su inminente ascensión al cielo, rogaría al Padre para que enviara otro paráclito, es decir, otro consolador, que sería el Espíritu Santo. En 1 Juan 2:1 se evidencia cómo Jesús es el paráclito respecto al Padre, pero no es el mismo paráclito que prometió enviar, ya que al ascender al cielo promete enviar otro paráclito, no a sí mismo, sino a otro, lo que sugiere claramente una distinción entre ambos. Muchos miembros de la IAFCJ, quienes se oponen a la doctrina de la Trinidad, argumentan que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, ni se menciona que Dios es tres personas en un solo Dios, ni que cada persona coexiste o es coesencial. Según ellos, estos conceptos fueron inventados por la Iglesia de Roma en los concilios, especialmente en el Concilio de Nicea. Como hemos observado ya, la Iglesia no se limita a los apóstoles. Los padres de la Iglesia desarrollaron gradualmente ciertos conceptos para explicar de manera más clara la fe trinitaria apostólica, mucho antes del Concilio de Nicea. Además, la actitud de rechazo a estos términos por no estar en la Biblia refleja una interpretación exclusiva de la Biblia, donde se considera que todo debe estar explícitamente escrito en ella. Pero algo puede ser bíblico aunque no esté mencionado directamente en las Escrituras, siempre y cuando esté en armonía con las enseñanzas y no la contradiga. Por ejemplo, la omnipotencia de Dios no está definida explícitamente en la Biblia. Sin embargo, al examinar cómo Dios se revela a lo largo de las Escrituras, vemos que Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Aunque esto no esté explicado detalladamente en las Escrituras, sigue siendo bíblico, porque concuerda con su mensaje general. Cuando se emplea el término persona en el contexto de la Trinidad, se utiliza para describir un ser que posee pensamientos, voluntad y emociones. Aunque comúnmente pensamos en las personas humanas como individuos limitados a ser una sola persona, en el caso de Dios encontramos tres personas distintas, pero en perfecta unidad como un solo Dios. La doctrina cristiana de la Trinidad sostiene que hay un solo Dios que posee una esencia divina única. Esto implica que las tres personas que conforman la Trinidad comparten esta misma esencia divina y son igualmente Dios. No se trata de tres dioses separados, sino de un solo Dios que es tres personas distintas. Aunque cada persona de la Trinidad tiene su propia voluntad, emociones y pensamientos, comparten una relación intrínseca y eterna entre sí. Esta relación se fundamenta en su amor perfecto y una unidad de propósito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A pesar de sus diferencias personales, las tres personas de la Trinidad están completamente unidas en su divinidad. El Padre, como fuente del amor y misericordia, toma la iniciativa en el plan de salvación, enviando a su Hijo al mundo para redimirnos. El Hijo, encarnado en la persona de Jesús,
ejecuta el plan del Padre al llevar a cabo la redención de la humanidad a través de su muerte y su resurrección. Por su parte, el Espíritu Santo aplica la redención de Cristo en los corazones de los hombres, concediéndoles la gracia necesaria para creer en Jesús y vivir una vida de santidad, regenerando al creyente durante su vida como cristiano. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. El Padre no elige simplemente por ser Padre, sino que lo hace en y para el Hijo. Del mismo modo, el Hijo no redime solo por ser Hijo, sino que lo hace para que podamos volver al Padre. Y el Espíritu Santo no santifica solo por ser el Espíritu Santo, sino que lo hace para unirnos al Hijo. Todo este proceso se conoce como la economía de la salvación, un concepto incompatible con una visión unicitaria de Dios. En su libro Mero Cristianismo, el escritor C.S. Lewis escribe lo siguiente: en el nivel humano es un nivel simple y bastante vacío. En el nivel humano una persona es un ser, y dos personas son dos seres separados, del mismo modo que en dos dimensiones, digamos en una lisa hoja de papel. Un cuadrado es una figura, y dos cuadrados son dos figuras separadas. En el nivel divino seguimos encontrando personalidades, pero allí las encontramos combinadas en una nueva manera, que nosotros, como no vivimos en ese nivel, no podemos imaginar. En la dimensión de Dios, por así decirlo, encontramos un ser que es tres personas, mientras sigue siendo un solo ser, del mismo modo que un cubo es 6 cuadrados mientras sigue siendo un cubo. Por supuesto, nosotros no podemos concebir del todo a un ser así. Del mismo modo, si estuviéramos hechos de manera tal que solo percibiéramos dos dimensiones en el espacio, nunca podríamos imaginar adecuadamente un cubo. Una página atrás dije que Dios es un ser que contiene tres personas mientras que sigue siendo un ser. Del mismo modo que un cubo contiene 6 cuadrados mientras que sigue siendo un solo cuerpo. Pero en cuanto empiezo a intentar explicar cómo están relacionadas estas tres personas, tengo que utilizar palabras que hacen que parezca que una de ellas ha estado allí antes de las demás. La primera persona se llama el Padre, y la segunda el Hijo. Decimos que la primera engendra a la segunda. Lo llamamos engendrar y no crear, porque lo que la primera persona produce es de la misma clase que ella. En este aspecto, la palabra Padre es la única que podemos utilizar, pero desgraciadamente esta sugiere que ella estuvo allí primero, del mismo modo que un padre humano existe antes que su hijo, pero esto no es así. Aquí no hay antes y un después, y por eso he dedicado algún tiempo al intento de aclarar cómo una cosa puede ser la fuente de otra, o la causa, o el origen, sin haber estado allí antes. El Hijo es porque el Padre es, pero nunca hubo un momento en el que el Padre produjera al Hijo. Como Lewis señala, resulta difícil para nosotros concebir un ser que sea simultáneamente tres personas. El hecho de que la Trinidad afirme que Dios es tres personas en contraposición a la unicidad que sostiene que es una sola persona manifestándose de diferentes maneras, resalta aún más la grandeza de Dios en comparación con nosotros los humanos. Es importante tener en cuenta lo siguiente: Dios supera ampliamente a los seres humanos en todos los aspectos que lo distingue como Dios. Por ejemplo, mientras que nosotros, como seres humanos, poseemos la capacidad de conocer y adquirir conocimiento, Dios es superior por ser omnisciente, lo que significa que no hay realidad o información verdadera que se escape de su conocimiento. Aunque nosotros somos seres morales con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, Dios es superior por ser moralmente perfecto. A diferencia de nosotros que estamos limitados a ser una sola persona, no podemos ser más de uno, Dios es superior a nosotros por ser tres personas sin dejar de ser un solo ser. La cantidad de personas en Dios no es lo que determina su superioridad sobre nosotros, más bien en su capacidad de ser multipersonal. Como menciona C.S. Lewis, dado que Dios existe en una dimensión superior a la nuestra, no podemos comprender plenamente cómo puede ser tres personas y al mismo tiempo seguir siendo un solo Dios. Esta realidad debe ser aceptada por fe, ya que es un misterio, pero así es como Dios se ha revelado en las Escrituras. Y si bien no existen analogías que podamos usar para explicar la Trinidad, esta doctrina se confiesa mejor por medio de los credos que la Iglesia ha establecido como regla de fe, es decir, lo que creen todos los cristianos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El credo de Atanasio lleva el nombre de Atanasio, un obispo del siglo IV y destacado defensor de la Trinidad. El credo, que tiene orígenes latinos, declara creencias claves sobre la Trinidad, específicamente la naturaleza igualitaria de las tres personas. Todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo no hay tres seres eternos, hay un solo ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es increado e infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho ni creado ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu Santo tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Hay por lo tanto un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Por lo tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que las personas también crean fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esta es la fe verdadera, que creemos y confesamos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios es tanto Dios como humano igualmente. Él es Dios, de la sustancia del Padre engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano de la sustancia de su madre, ha nacido dentro del tiempo, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Él es uno no por la conversión de su divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno, ciertamente no por confusión de su sustancia, sino por la unidad de su persona. Pues así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano, así Dios y hombre es un solo Cristo. Él sufrió por nuestra salvación, Él descendió al infierno, Él resucitó de entre los muertos, Él ascendió al cielo, Él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuenta de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe católica. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Y aunque aquí el término católico se origina con la idea de universalidad o totalidad, señalando que la fe cristiana es para todas las personas en todos los lugares,
Inicialmente no se refería específicamente a una denominación en particular como la Iglesia Católica Romana, sino que transmite la creencia en la unidad y la universalidad de la fe cristiana. Se entiende que la Iglesia representa el cuerpo de Cristo extendido por todo el mundo, independientemente de las creencias regionales o culturales. En este sentido, cuando se menciona la Iglesia Católica, se hace referencia a la comunidad de creyentes que comparten la fe en Cristo como Señor y Salvador, trascendiendo cualquier denominación específica. Por lo tanto, aunque la Iglesia Católica Romana sea una de las expresiones más destacadas del cristianismo, el término católico engloba a todas las comunidades cristianas que profesan la fe en Cristo y reconocen su llamado a la unidad en la diversidad. Por consiguiente, al menos los primeros 4 credos cristológicos representan los principios fundamentales de la fe, los cuales todo cristiano debe aceptar y adherirse. Negar la doctrina de la Trinidad implica rechazar uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, que establece la comprensión de Dios como una realidad tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es una enseñanza central que proclama la unidad en 3 personas distintas, cada una plenamente divina y eterna. Esta doctrina no solo se deriva de la revelación de Cristo, sino que también fue desarrollada y defendida a lo largo de los siglos por la Iglesia primitiva mediante concilios y escritos teológicos. Negar la Trinidad implica no solo rechazar una enseñanza central de la fe cristiana, sino también pasar por alto la rica tradición teológica que ha surgido para explicar y defender esta doctrina. Al negar la Trinidad, se corre el riesgo de caer en concepciones erróneas sobre la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el arrianismo, una herejía antigua que sostiene que Jesucristo es una criatura divina creada por el Padre, negando así su divinidad coeterna con el Padre y el Espíritu Santo. Los Testigos de Jehová son uno de los grupos contemporáneos que mantienen esta creencia. Además, rechazar la doctrina de la Trinidad simplemente por su asociación con la Iglesia Católica Romana se termina abrazando el modalismo o la unicidad. Estas doctrinas que la IAFSJ continúa defendiendo con firmeza ignoran no solo los años de concilios y desarrollos teológicos por parte de la Iglesia cristiana que las ha condenado, sino que también se apartan deliberadamente de lo que se conoce como la regla de fe, establecido en los concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla. Esto puede acarrear graves repercusiones para el creyente en distintos niveles. Desde un punto de vista práctico, puede resultar en una comprensión incompleta o distorsionada de la fe cristiana, lo que afecta a la manera en cómo se vive y se practica la vida. Puede generar confusión doctrinal que socave los fundamentos mismos de la fe, poniendo en peligro no solo la comprensión de la salvación, sino también la relación con Dios. Espiritualmente, la negación de la Trinidad puede limitar la experiencia del creyente en la plenitud de la presencia divina, al no comprender completamente la obra y la actividad del Espíritu Santo en sus vidas. Esto conduce a una fe superficial y legalista, convirtiendo la fe en meras reglas a seguir. En última instancia, negar la Trinidad puede apartar al creyente de la corriente principal de la fe cristiana, separándolo de la comunión con la Iglesia Universal y exponiéndose al riesgo de abrazar enseñanzas y prácticas que se apartan de la verdad revelada en las Escrituras y confirmada por la tradición de la Iglesia. Lo más preocupante de todo es que negar la Trinidad y afirmar la unicidad no solo implica separarse del cuerpo de Cristo, ya que ser cristiano no solo implica seguir a Cristo, sino también pertenecer al cuerpo universal que tiene una sola regla de fe, un solo Señor y un solo bautismo. Además, conlleva doctrinas aún más peligrosas y graves. Una de ellas es negar al Hijo. Ciertamente, creer que Jesús es el Padre encarnado equivale a negar la identidad del Hijo como Hijo. Rechazar al Hijo implica no reconocer su función única como mediador entre Dios y la humanidad, un papel claramente establecido en las Escrituras. La negación del Hijo indirectamente desacredita el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, un aspecto fundamental de la fe cristiana. Tal como advierten las Escrituras en 1 de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Esta negación no solo afecta la comprensión de la naturaleza de Dios, sino también la obra redentora de Cristo, poniendo en peligro los cimientos mismos de la fe y la salvación del creyente.